Naraid Martínez y te voy a hablar sobre la vigilancia de la sociedad. Y no me refiero a esos letreros que cuelgan en los parques o en las esquinas de las calles que dicen vecinos vigilando. Primeramente, en esta sección con sociedad nos vamos a referir a una sociedad empresarial. Ustedes saben los términos, marca Patito S.A.D.C.B., que quiere decir sociedad anónima de capital variable. Y así como existen varios otros términos y cada sociedad decide qué término utilizar para la sociedad que están creando. Ahora bien, un punto importante. En estas sociedades suele designarse a alguien a quien se le denomina comisario. ¿Qué nos imaginamos con esto? Un policía, un vigilante, a Woody y demás. Pero ¿saben qué? La mayoría de los casos, este comisario es desconocido por casi toda la sociedad y se debe a que únicamente lo designan porque es un requisito de la ley, es algo con lo que tienen que cumplir. Entonces, ¿sabes o tienes una idea de qué es de lo que vamos a hablar? Si no es así, no te preocupes, para eso estoy aquí hoy. Para esto, se pueden designar a uno o a varios comisarios según como lo decida la organización de la que se está hablando. Los eligen ya sean los gerentes o los accionistas de dicha sociedad. Y asimismo pueden ser revocados por los miembros que los eligieron. La función de estos comisarios básicamente es vigilar cómo actúa el área administrativa de la empresa en la que se está trabajando. Adentrándonos un poco en el área de la administración, en las sociedades existen accionistas quienes deciden participar y quienes deciden no hacerlo por diferentes razones. Vamos a poner un ejemplo. Yo, Naraid, invertí mi dinero en una nueva empresa, pero no me interesa saber todo lo que pasa dentro de ella, no me interesa saber de la administración. Lo único que quiero es que me mantengan informado sobre si mi inversión realmente está valiendo la pena. Otro ejemplo, mi abuelo me hereda su empresa, pero a mí tampoco me interesa trabajar dentro de ella. En ambos casos, lo único que hago es formo parte de la sociedad porque poseo cierta cantidad de acciones, pero no me meto directamente a lo que trata la organización, a lo que trata la sociedad. Simplemente necesito que me mantengan informada sobre mi dinero, sobre si mis inversiones están rindiendo o no. Y en cualquiera de estos casos, soy a lo que se denomina un socio pasivo, como ya lo expliqué, quien posee acciones, pero no está directamente dentro de la administración. Entrando más al concepto legal, pero quiero aclarar que en esta ocasión vamos a hablar únicamente de la sección cuarta, ya que es precisamente la sección que habla de la vigilancia de la sociedad, y a esta la integran los artículos 164 a 171. Como les mencioné antes, existen varios términos para denominar a estas sociedades, y según el primer capítulo de esta ley, se reconocen las siguientes. La sociedad anónima, que es la más común, es la que todo el mundo reconoce. Ahora, adentrándonos en la sección cuarta de esta ley, que en realidad tiene muy pocos artículos y no son tan extensos, así que voy a tratar de explicarles uno por uno en lo más general. Comencemos por el artículo 164, que es el primero de la sección cuarta. Y este se refiere únicamente a quienes pueden ser comisarios, siendo o no parte de la sociedad de la que se habla. El artículo 165 nos menciona quiénes no pueden ser comisarios. Algunos puntos a los que se refiere este artículo de quienes no pueden ser comisarios son los que conforme a la ley
se establece que no pueden ejercer el comercio aquellos accionistas que poseen más del 50% de las acciones, valga la redundancia, y los parientes consanguíneos de los administradores. Pasemos al artículo 166, que es el más extenso de esta sección, y nos dice cuáles son las facultades y las obligaciones que tienen los comisarios. El punto 1 se refiere al artículo 152 de esta ley, el que nos habla sobre que los accionistas pueden elegir las responsabilidades de los administradores y gerentes de dicha sociedad, y estos tienen que dar cuenta sin demora alguna de las irregularidades que se presenten. El punto 2 exige a los administradores que brinden información mensualmente que incluya los estados financieros para revisar que estén en forma, como les mencioné, que los accionistas que deciden no participar dentro directamente en la administración, pero requieren saber cómo está yendo su inversión. El punto 3 habla sobre que deben realizar un examen de las operaciones, la documentación, los registros y todas las evidencias dentro de la sociedad para comprobar que todo va al margen. Deben rendir anualmente a la Asamblea General de los Accionistas un informe respecto a la veracidad, la suficiencia y la razonabilidad que se tiene en la sociedad. En este informe se deben incluir algunos puntos que muy por encima se los mencionaré. Debe ser la opinión del comisario sobre si las políticas y los criterios contables están siendo adecuados para la sociedad, sobre si estas políticas y estos criterios han sido correctamente aplicados por todos los empleados, los socios. Y otro punto sería sobre si la información presentada por a los administradores se refleja de forma veraz y suficiente. El punto 5 nos dice que deben convocar a asambleas a los accionistas y estos comisarios pueden asistir con voz, pero sin voto, a todas estas sesiones. El artículo 167 nos dice que cualquier accionista puede denunciar por escrito al comisario las irregularidades que se le presenten en la administración. El artículo 168 nos dice que cuando por cualquier causa falten la totalidad de los comisarios que están designados, el Consejo de Administración tiene que hacer un proceso para ver si el comisario va a seguir presente, si va a seguir con las tareas que se le tienen designadas, y en caso de lo contrario se hace un nuevo proceso para designar a un nuevo comisario. El artículo 169 nos dice que los comisarios serán individualmente responsables para con la sociedad con el cumplimiento de las obligaciones de la ley y que los accionistas les imponen. El artículo 170 nos dice que si los comisarios llegan a tener algún interés opuesto al de la sociedad, deben abstenerse de toda intervención bajo la sanción establecida en el artículo 156, que nos dice que el administrador con un interés opuesto al de la sociedad deberá manifestarlo a los demás administradores y abstenerse de toda deliberación y resolución, y será responsable por los daños y perjuicios que se causen a la sociedad. Y llegamos al último artículo, el artículo 171, el cual nos menciona que son aplicables a los comisarios las disposiciones que se contienen en los artículos 144, 152, 154, 160, 161, 162 y 163. Vamos a hablar muy ligeramente de estos artículos que les acabo de mencionar, ya que prácticamente forman parte también de esta sección. El artículo 144 nos dice que cuando los administradores sean 3 o más, el contrato social determinará los derechos que correspondan a la minoría. El artículo 154 nos menciona que los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones
aun cuando hubiera concluido el plazo para el que han sido designados. El artículo 160 dice que los administradores serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido. Así, si tienen ciertas irregularidades y no se denunciaron y ellos las descubren, tienen que darlas por escrito a los comisarios. El artículo 161 nos menciona que la responsabilidad de los administradores solo puede ser exigida de acuerdo a la Asamblea General de los Accionistas. El artículo 162 nos menciona que los administradores removidos por causas de responsabilidad solo podrán ser nombrados nuevamente en caso que la autoridad judicial declare infundada la acción ejercida en su contra. Y, por último, el artículo 163 nos dice que los accionistas que representen el 33% del capital social podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil contra los administradores. La ley también contempla que estos comisarios puedan ser el canal de denuncia de todas las irregularidades presentadas dentro de la sociedad hacia los accionistas y se establece que lo deben mencionar en los informes anuales que se hacen a la Asamblea General de dichos accionistas. Y como vemos, el comisario tiene obligaciones y facultades bastante extensas y es una labor que debe realizarse con la debida diligencia para poder garantizar la vigilancia y la actuación de todos los administradores. Esto, para quienes no estén relacionados con el área de la gestión de la sociedad, resulta una herramienta importantísima dentro de todas las sociedades, ya que es lo que brinda tranquilidad en cuanto a la transparencia en el manejo de los recursos, de los informes que se entregan a los accionistas. Volviendo a mencionar lo de los accionistas que deciden no formar parte directamente de la sociedad, esto es un punto muy importante que deben tomar en cuenta porque así es como ellos también pueden tener la vigilancia de lo que está pasando anualmente o en el tiempo que se decida tener las asambleas generales con los accionistas. Y pues muchachos, eso es todo de mi parte. Espero que hayan podido entender el tema. Si les quedó alguna duda, déjenla en los comentarios y trataré de respondérselas. Y pues es todo. Adiós.